Entonces hoy nos corresponde nuestro último puntico, que es el clamor del beneficio de la sabiduría. Hay un beneficio, hay un beneficio. Si el rechazo a la sabiduría hace que uno se acarree el mal, pues hay un beneficio si uno le escucha. Entonces, también la sabiduría clama un beneficio para todos aquellos que le escuchan. Nosotros estamos sentados escuchando el libro de Proverbios y oramos en nuestra oración que nosotros seamos los que, esas personas que atiendan ese clamor de esa sabiduría y que vengan esos beneficios sobre la vida de uno. Porque hay beneficios, hay promesas de Dios sobre nuestras vidas. Eso no hay que olvidarlo. Bueno, y es el versículo 33, lo voy a leer. El versículo 33 dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Don Marco dijo, estaba orando y noté que la acción de gracias y la petición tenían que ver con la paz, ¿cierto? Con la paz, con la tranquilidad. Y como vemos, esa paz y esa tranquilidad es un beneficio de escuchar la sabiduría según este versículo. Vuelvo y lo leo, dice así: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, cuando nosotros recordando las cosas que hemos dicho antes al respecto de la sabiduría, hemos dicho que la sabiduría de Dios se ha asemejado a un profeta estilo de los tiempos antiguos en Israel y se ha presentado ante la ciudad y ha clamado en esa ciudad en lugares visibles. Aquella tarde, entonces, podemos así hacer como un ejercicio mental de toda esa personificación de la sabiduría. Entonces podemos decir que aquella tarde, la tarde en que se presentó la sabiduría en la ciudad, estaba un alma con todas las afectaciones de todas las demás personas. Pensemos en alguien que está allí en esa ciudad y que se encuentra con esta sabiduría personificada en una persona y que le ha escuchado y que tiene todas esas afectaciones que ha dicho la sabiduría que tienen aquellas personas que no le escuchan, es decir, que están enceguecidos, que están bajo maldición, que no tienen la palabra de Dios ni su espíritu en sus vidas. Entonces hay una persona así. Ese día, esa persona tal vez salió de casa a engañar a su esposa. Luego se había programado a sacar más de la cuenta en un negocio y por la noche a burlarse de las cosas que escuchaba, del único tal vez creyente en ese lugar. O sea, se echaba a burlar. Se jactaba con otros amigos de las cosas que hacía, pero adicional se burlaba de aquella persona que no era como las demás. Estando en la plaza a punto de aprovecharse en el negocio, llega la sabiduría personificada en forma de profeta, al cual ha clamado las cosas que hemos visto. Aquella persona le llama la atención la forma en que habla, pues nota que actúa como si estuviera una angustia que le quebrantara. Hablaba de esa forma. Y esto le impactó y se acercó a oír lo que decía tal profeta. Hace rato que no sabía de los profetas. Recordemos que los proverbios fueron escritos para los judíos. Y aquí la sabiduría se ha personificado en forma de un profeta. Entonces, no se había escuchado un profeta hasta ese tiempo. Pensaba que solo eran cuentos de libros viejos, ¿cierto? Lo que decía respecto de los profetas, que era historia.
Pero allí está aquel hombre clamando y diciendo, y le oye decir lo que hemos leído. ¿Hasta cuándo, oh necios, amaréis la necedad? Entonces se oyen risas en la plaza, se oye oye, cállate. Otro dice otra cosa en burla. Pero esta alma dice dentro de sí, yo he sabido de Dios, he escuchado de los viejos este asunto y esto otro. Este hombre, que es esta sabiduría encarnada, está hablando de mí. Me dice, ¿hasta cuándo amaré mi necedad? Y esa es la voz que escucha desde su interior. La verdad nunca, dice él, lo había pensado hasta que vino este hombre y me está diciendo. Mi necedad es mi manera de vivir. Pero la pregunta que se hace del interior de este hombre es, oiga, ¿yo amo vivir así? Es cierto, dice él, no puedo dormir a veces. Pienso en mi pecado y mi conciencia me acusa. Quiero vivir distraído para no pensar en eso. Pero algo es cierto, me incomoda vivir así. Pero lo cierto es que me atrae vivir así. Estando en esos pensamientos de su corazón y de su mente, le oye nuevamente al profeta decir lo siguiente. ¿Hasta cuándo burladores desearán burlar? Y este hombre se dice para sí mismo, oiga, este profeta me dice que yo soy un burlador. ¿Cómo es que me dice eso? Pero no lo voy a negar. Yo aparento en medio de la gente. Voy al templo y aparento para no ser cuestionado o señalado. Es cierto lo que dice ese hombre de mí. Soy un burlador. Me burlo de las cosas santas, como si Dios no supiera lo que soy. Pero lo soy porque amo mi pecado y me atrae mucho. Y se preguntan, ¿cómo podré salir de eso? Estando en esas también, en esas cavilaciones, le oye nuevamente al profeta decir lo siguiente. ¿Hasta cuándo insensatos aborrecerán la doctrina de Dios? Y entonces él se ve a sí mismo y dice, es verdad, ay, de mí no quiero saber lo que dicen las escrituras. Me parece que me denuncia todo el tiempo. Oigo la ley y no me gusta. Los mandatos de Dios y me confrontan. Por eso no me gusta. Oigo la vida de los santos y no me gusta. Pues me recuerda que no soy lo que debería ser. Por eso me burlo de aquellos que la enseñan. Se dice para sí mismo. ¿Qué debo hacer? Se pregunta aquella persona que ha escuchado a aquel profeta que salió a clamar en esa plaza pública. ¿Qué debo hacer? Se está cuestionando este hombre cuando oye del profeta. Lo siguiente. Vuélvanse a mí, reprensión, y derramaré mi espíritu sobre vosotros, y os haré saber mis palabras. Escucha esto aquel hombre. Esta alma dice, este hombre de Dios está aquí por algo, y creo que está aquí por mí, que soy ese necio, ese burlador y ese aborrecedor, y ese soy yo. Pero está aquí por mí. Ese hombre está aquí por mí. Fue enviado por mí. Fue enviado a mí, porque yo no puedo ir a él. Él clama porque me habla a mí. Yo me volveré a él entonces y quiero ese espíritu que ofrece. Así seré lo que no puedo ser, dice esa persona. Quiero saber sus palabras. Quiero ser sabio. Quiero ser entendido. Quiero ser creyente.
Su guía me hará andar por un camino de vida. Si yo ando con Él, uno mejor a mi camino. Hoy hay gracia para mí. Yo responderé, dice aquella persona. Escogeré el temor de Jehová. Entonces, cuando esto ocurre, que es lo que nos han narrado todos estos versículos, la pregunta es, ¿qué beneficio tendrá este hombre? Y la respuesta, dice el versículo, es que tendrá un camino de vida. Ahí se está. Sigamos, hermanos, qué pena, se me cortó por este lado, toca hacerme para este. Entonces, sigamos. ¿Qué beneficio tendrá este hombre? Pues como les decía, tendrá un camino de vida. También dijimos que sería sabio. Bueno, la palabra de Dios dice que sería sabio. Pero tendrá otra cosa. Dice el texto, el día en que vengan los juicios sobre la ciudad, el día que venga el mal, mientras que los que desoyeron al profeta tendrán destrucción, torbellino, calamidad y angustia, como dice nuestro texto. Este hombre tendrá confianza, tendrá paz, vivirá tranquilo en medio del día malo, no tendrá temor del mal. Y la pregunta es, ¿por qué no? Y la respuesta es porque estará con ese profeta, que es la sabiduría encarnada, personificada, estará con él, estará sostenido por el Espíritu y la palabra. Sabrá qué hacer, en qué creer y dónde poner su fe, nos dice Proverbios, en su Salvador. En el día del juicio, mientras que para los que rechazaron la sabiduría personificada, hay terror. Delante del juez, para quienes le aceptaron, este juez es su Salvador. Y la pregunta es, ¿qué hizo la diferencia entre este hombre y los demás que estaban aquel día escuchando? La primera respuesta es que en el tiempo aceptable fue recibido, en el tiempo de gracia él respondió. Mientras que los otros en el tiempo aceptable rechazaron al Señor Jesús y en el tiempo de gracia no le quisieron. Este es el beneficio, mis hermanos, que da la sabiduría. Y damos gracias a Dios por su palabra y por el consejo del Señor. Que seamos como este hombre que escucha la sabiduría, que sabe que las cosas que dice son con él y que hay una respuesta a escuchar y a seguir, para así no tener el fin de sus caminos, sino obtener el bien que la sabiduría ofrece para un alma así. Que sea nuestro caso, que el Señor nos ayude, que el Señor nos dé oídos para ver, que el Señor nos dé una voluntad para responder y seguir al Señor y ver ese beneficio de vida que tenemos ya en él. Ese es el llamado de la sabiduría externa. Oremos al Señor. Cerremos allí nuestros ojos. Señor, gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra, Señor. Un día nosotros éramos esas personas
que tú nos llamaste y nosotros respondimos, porque no podíamos ir a ti. Y damos gracias, Señor. Y es nuestra oración, Señor, que todavía tengamos oídos para escuchar a Cristo, que todavía tengamos, Señor, el anhelo de seguir sus pisadas, de seguir sus caminos, su vida sabia, su vida santa. Que también tengamos, Señor, el deseo con todo nuestro corazón de apartarnos con Él y dejar nuestros caminos, caminos que nos llevan a la muerte, por ir con Él a un camino de vida. Qué sabio es un hombre cuando acepta esto, cuando responde al Evangelio. Y oramos por nuestros corazones, y oramos por los que nos escuchan también, Señor, que puedan responder al Evangelio. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.